además no solamente es la más exitosa al francés, sino que a partir de esa se traduce en otras lenguas, por ejemplo el alemán incluso. Bueno, ¿qué es lo que hace Florian? De pronto dice, no, en 1799 a un lector francés no le gustan tantas batallas, son aburridas. Y al Quijote le falta un elemento esencial que un lector francés está demandando. Tiene que haber más amor. O sea, tiene que haber más episodios de amor, tiene que haber incluso algún episodio de sexo, porque si no, realmente eso no puede funcionar como una novela. Y no tiene inconveniente, no solamente quitar el curioso impertinente, la historia del cautivo, es decir, quitar las historias intercaladas, eso lo habían hecho ya casi todos, sino quitar algunas de las batallas que para nosotros, o de las aventuras del Quijote, que para nosotros son esenciales, y incorporar una Dulcinea, una Don Lorenzo en aventuras mucho más descaradas de las que seguramente nos gustaría a nosotros, mucho más puristas a la hora de leer. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha conseguido hacer un puente. El lector de finales del 18, ese lector de finales del 18 está leyendo el Quijote según su modelo, en este caso no solamente lingüístico, la lengua, sino también en su modelo cultural. Hoy en día no aceptaríamos que un traductor hiciera ese tipo de relaciones, a no ser que desde la portada nos dijera es un adaptador, es una nueva versión, precisamente que yo estoy dando como escritor o lo que quiero hacer, ¿no? En ese ámbito, digamos, de la historia de las traducciones, como saben, es el libro más traducido, como les decía, 162 variedades lingüísticas. En el otro ámbito, ya desde finales del 18, vamos a tener las adaptaciones infantiles y juveniles, que es otro puente de cómo hacer que de pronto un niño que no puede entrar a esta complejidad lingüística y sobre todo literaria, de pronto pueda entrar. O sea, ya tenemos esas propias adaptaciones que en el caso de los franceses están llenas de ilustraciones maravillosas. Por eso, Flaubert, en un momento dado, puede decir aquello de yo leí el Quijote antes de saber leer, porque precisamente lo leyó en un libro que estaba en su biblioteca, que estaba llena de ilustraciones, en donde él podía leer las ilustraciones sin tener que, precisamente, imaginarse qué había detrás de esas ilustraciones, sin tener que leer incluso el texto en francés. Pero bueno, de ahí, en ese ambiente, es donde yo sitúo, precisamente, quiero situar la adaptación, en este caso, que hizo el año pasado Andrés Trappiello, como decíamos, después de 14 años. Una adaptación que estábamos muchos demandando. Es decir, Andrés Trappiello no ha tenido la genialidad de hacer una traducción al español moderno. Lógicamente ha tenido el coraje y la valentía que muchos en un momento dado estábamos demandando, incluso estábamos pensando en hacer, pero que precisamente con el miedo de que de pronto nos cayera a lo mejor en la luz de las críticas o con también la dificultad, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Cuál es el criterio o el modelo que estoy utilizando? Y ahí yo creo que Andrés Trappiello, primero, me parece la idea completamente válida, porque un lector medio, culto, inglés, francés, holandés, alemán, puede leer hoy el Quijote con una actualidad, porque precisamente se ha traducido a su sistema lingüístico y también a su sistema cultural, y un lector medio culto en español de pronto se tiene que encontrar con una edición llena de notas a pie de página, en donde automáticamente ya estás colocando una distancia, no estás leyendo una novela, sino que estás leyendo algo que tiene que ser serio, que es algo cambio. Entonces, por idea, me parece que Trappiello hizo algo que debíamos hacer, o se podía hacer, y creo que además el contenido, digamos, en la realización, me parece que ha sido todo un éxito. Es decir, podía haber tenido la pretensión de hacerlo y de equivocarse. Yo hablé con Andrés y yo le decía que yo no te puedo leer, pues claro, yo leo el texto y me lo sé, es decir, lo he leído varias veces ya, y entonces claro, no puedo ser un buen lector. ¿Qué es lo que hice? Pues claro, yo de pronto quería tener un dato objetivo para poder hablar y decir, oye, esto es bueno o es malo, porque la idea es buena, pero ¿qué es bueno o malo en la realización? Entonces lo que hice fue, algunos amigos, entre ellos gente, puedo decir el nombre que me ha dado permiso, Javier Fórcola, bueno, el dueño de la editorial Fórcola, que se dedica a editar ensayo, etc. En un momento dado me dice, te juro, te prometo que no he conseguido leerme el Quijote. O sea, lo he intentado, me gusta, pero de pronto siempre hay algo que, bueno, dije, ayúdame, haz la prueba, hazme la prueba con Trappiello. A la semana me estaba llamando que estaba terminando el Quijote. Estaba entusiasmado que por fin había conseguido romper esa barrera, que a veces era una barrera psicológica, pero que en realidad era una barrera necesaria para poder disfrutar de una novela. Es
Es decir, porque una cosa, si yo quiero, lógicamente, difundir un clásico, difundir ese clásico con todo lo que conlleva culturalmente detrás, lógicamente tengo que leer una edición anotada, filológicamente correcta, que hay muchas en el mercado, algunas mejor o peor, pero bueno, hay en el mercado lo suficiente como para poder hacerlo. Pero si yo quiero disfrutar de la novela, de esa novela que disfrutaron los lectores en el siglo XVII y que están disfrutando tantas personas en otras lenguas, precisamente yo creo que este tipo de acciones son realmente necesarias y posibles. Luego podemos entrar en detalles si a Darga lo podemos traducir por escudo pequeño, es decir, luego ya podemos discutir algunas decisiones. Yo, en el caso de Andrés, le decía, digo, yo hubiera modernizado más. O sea, puesto a leerme ya la modernización, yo iba apuntando y digo, pero esto lo hubiera modernizado, esto no hay que lo entienda, etcétera, ¿no? Entonces me decía, bueno, ya llegamos a un límite, ¿no? Que al final también vamos a pasar también a ese digamos, otro punto que es ya la reescritura o la adaptación. Entonces yo creo que en ese sentido sí que podemos y tenemos que hacer un gran labor con los clásicos, de darnos a conocer, de dar a conocer esa complejidad cultural que hay detrás, porque no solamente un texto es complejo en su lengua, sino también la complejidad cultural que hay detrás de tantas referencias literarias que hay detrás de tantas lecturas, que hay detrás en un momento dado de tantas cuestiones. Y para eso están las ediciones y están nuestros estudios, para precisamente que todo eso se pueda tener y pueda ser medianamente comprensible, siempre sabiendo que hay una distancia que no podemos, a no ser que hiciéramos un viaje en el tiempo, pero eso no podemos hacer, hagamos precisamente filología, hagamos esos estudios literarios, pero también creo que es muy lícito, y yo soy muy defensor, de abrir todos los puentes, de levantar todos los puentes para que precisamente esos clásicos sigan siéndolo. Y para que un clásico lo sea, no es porque ha sido importante en un momento, sino porque sigue siendo hoy actual. Y nos sigue todavía desafiando y nos sigue ofreciéndonos respuestas a muchas de las preguntas que hacemos y nos hacemos y que a veces los escritores intentamos hoy responder y a veces muchas de ellas están en estas obras y que precisamente hay que hacer lo posible para que sean leídas por el mayor número de personas posibles. Gracias. Escritor también, muy polifacético. Gamarro es argentino, licenciado en letras, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor hasta el 2002, pero es autor también de una impresionante cantidad de libros en géneros y periodos muy diversos. Estábamos hablando recién que es un hombre de muchas fidelidades: Joyce, Shakespeare, la literatura argentina, el siglo XIX, el siglo XX, y eso se refleja muy bien en su obra. Un libro que hemos leído mucho, algunos: El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, o recientemente Facundo Martín Fierro, Borges y los clásicos, pero también su novela muy conocida, Las Islas, que publicó en 1998, y una larga serie de textos que culminan en ese libro que acaba de publicar, que se llama Cardenio, y que es una novela, él ya después lo podrá explicar mejor, pero sobre un episodio, quizás el episodio más enigmático de la relación entre Cervantes y Shakespeare, porque Cardenio es uno de los episodios que aparecen en el Quijote, y sabemos porque tenemos referencias de que Shakespeare, probablemente en conjunto con Fletcher, con otro dramaturgo, escribió una obra que representó en Londres llamada Cardenio, siguiendo la trama de ese episodio cervantino que era tan del gusto de los amores y las historias enredadas del público londinense de la época, pero la obra nunca apareció, no la tenemos referencias, y en los últimos años, no sé si mágicamente o por qué, una serie de personajes, una serie de ilustres personajes en la que se inscribe Gamarro. Yo tengo en la cabeza a Roger Chartier, que publicó un libro sobre Cardenio, a Stephen Jungla, que reescribió imaginativamente, imaginó cómo podría haber sido esa obra y la representó por distintos lugares del mundo, y ahora Carlos. Así que ahora lo vamos a escuchar en una de sus fidelidades, que es Shakespeare. Bueno, gracias. Muchas gracias, Karina, y gracias al British Council, al Centro Cultural de España, a la Embajada, por esta invitación, y a todos ustedes, por supuesto, por estar acá esta tarde. Bueno, yo voy a hablar, digamos,
está bastante tironeada, porque soy a la vez fiel a la literatura inglesa y en lengua inglesa y en lengua española. Siempre para justificarme digo que crecí hablando las dos lenguas, leyendo las dos literaturas, y quizás esto va más atrás de mi nacimiento, porque mi abuelo materno, de donde me viene, digamos, la línea inglesa y española, era de Gibraltar. Así que cuando me dice, ¿cómo se te ocurre, siendo argentino, escribir una novela, digamos, sobre la obra de Shakespeare basada en el Quijote? Le digo, pero algo natural. Por otra parte, digo, justamente qué lugar mejor para que se encuentren estas dos culturas que la Argentina, ¿no? Que es un país de fusión y que tanto le debemos tanto a la cultura y a la literatura inglesa y a la española. Exagerando un poco, poniéndonos un poquito en guapos, como nos acusan a veces de ser, digo, ¿quién sino un argentino podría haber escrito sobre este tema? Pero bueno, vamos a dejar eso para otra ocasión. Vamos a ir al tema específico y después volveré en todo caso sobre, necesariamente sobre esta historia de Cardenio. Para mí la pregunta con la que yo arranco sobre esta cuestión de la modernización no es si debe hacerse o no, sino más bien si ha llegado ya el momento de hacerlo, si es necesario hacerlo ahora. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, que esta sí creo que es indiscutible. La buena literatura dura más que la lengua en la que fue escrita. La Ilíada, la Odisea, la Eneida se siguen leyendo hoy en día, pero tanto el griego antiguo como el latín ya no se hablan. Y algún día se seguirá leyendo el Quijote, se seguirán leyendo y representando las obras de Shakespeare, pero ya no se hablará el inglés ni se hablará el español. Parece increíble, pero basta con mirar la historia para saber que esto es así. Quizás haya una lengua que siga llamándose español, pero sea prácticamente incomprensible, digamos, para leer las obras del siglo de oro para los hablantes de ese español. Un ejemplo muy claro, por lo menos desde la literatura inglesa, que conozco mejor, digamos, que me he especializado más, es el del autor de los cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer. Chaucer escribió en Middle English, en inglés medio, inglés medieval. Hoy en día prácticamente ningún hablante nativo del inglés sin un entrenamiento específico puede leer a Chaucer en el original. Todo lo que lee a Chaucer lo leen en versiones modernizadas, salvo académicos. En mi caso, digamos, fui a una escuela bilingüe con profesores acá en Buenos Aires, pero con profesores de Inglaterra, elegí literatura, entonces en quinto año un profesor nos enseñó a leer inglés medieval. Pero bueno, ¿cuántas personas tienen acceso, claro, a ese tipo de especialización? A mí me encantó leer a Chaucer en inglés medieval, pero aún hoy, si lo quiero leer, tengo las dos versiones, inglés medieval y inglés moderno. La pregunta entonces es, esa hora ya sonó para Chaucer hace rato, nadie lo discute. Ya ha sonado también para Shakespeare y para Cervantes. Chaucer precede por 200 años a Shakespeare. La pregunta es, ¿tenemos ya que leerlo en versión inglés moderno o podemos esperar 200 años más? Claro, ninguno de nosotros va a estar acá para cuando eso suceda. Yo, por mi parte, digamos, personalmente preferiría esperar un poquito. Digo, también en la misma escuela, pero ya en un curso, digamos, general de literatura para todos los alumnos, no para aquellos que querían especializarse. En el tercer año me enseñaron, digamos, a leer Shakespeare, el original. No me costó tanto a nadie, y eso que la mayoría de nosotros en esa escuela no éramos hablantes nativos del inglés. En secundarios, digamos, la escuela sigue siendo el lugar donde creo que un poco se debate esto. Por un lado, sí, la postura de decir, bueno, para que los alumnos lean, y hoy en día no leen, y están todo el día con los iPhone y los aparatitos, ¿cómo hacemos que lean? Bueno, le damos un Shakespeare modernizado. Claro, la otra postura es, si no les enseñamos a leer Shakespeare en el original en el secundario, ya después, digamos, ¿quién se lo va a enseñar? ¿No? Con el Quijote es más complicado, porque yo no he visto nunca, digamos, una enseñanza exitosa del Quijote en la escuela. Yo creo que para leerlo, al Quijote hay que leerlo completo y pretender que se lo lea completo en un curso de secundario y dedicar todo el año a ello, quizás no sería mala idea. Pero es más difícil. Esa es una cuestión, ¿sí? Digamos,
ahora o más adelante, que va a suceder, aunque ya está sucediendo por otra parte, así que digo, los hechos, como dijo una vez un compañero de facultad de filosofía, no se refutan sino que se explican, y esto ya es un hecho. Borges, hablando sobre la literatura que perdura, en un ensayo que a mí me parece fundamental, titulado La supersticiosa ética del lector, habla de aquellos escritores, generalmente poetas, que sienten que para alcanzar la inmortalidad, para que su obra perdure, deben tener una factura verbal tan precisa que el tiempo no podrá modificarla. Y da como ejemplo algún soneto de Góngora, diciendo, bueno, quienes estudian a Góngora, quienes han trabajado en restablecer su texto, dicen que ninguna palabra puede variarse sin destruir el conjunto. Y dice, claro, pero esa literatura que no puede modificarse, que no puede tocarse una palabra, dice, lejos de ser la que más dura, es la más frágil de todas. Porque los cambios de la lengua borran los sentidos secundarios, convierten en algunas palabras en obsoletas. Dice, mientras tanto, y ahí hace la comparación, el Quijote, cuyo valor, insiste Borges, no es fundamentalmente verbal, sino psicológico, emotivo, está en la trama, en la construcción de personajes, dice, libra póstumas batallas contra sus traductores, ¿no? Y sobrevive a toda descuidada versión. Claro, una cosa es darse cuenta, y detrás de esto hay una idea de Borges muy poderosa que examina en muchos poemas, como En la noche en el sur revelaron, o en cuentos como La escritura del Dios, que es que la duración de la literatura no es la duración de lo inerte, no es la duración del diamante o del mármol. La perduración de la literatura es la muerte y la resurrección. Es la perduración de aquello que vive y vuelve a nacer. Y en este caso, tanto las traducciones como quizás estas modernizaciones darían un buen ejemplo de eso. Claro, decir que el Quijote resiste a todos los ataques no quiere decir que tengamos que atacarlo, como ha hecho, por ejemplo, creo Pérez Reverte, en una versión bastante discutible de un Quijote acortado y hasta cierto punto modernizado. Si no, estaríamos en la situación muy quijotesca del curioso impertinente, aquel marido que tiene una mujer fiel y casta, pero dice, claro, si no la pongo a prueba, ¿qué gracia tiene? Entonces convence al amigo de que trate de seducirla, a ver si efectivamente es honesta, y ahí el amigo de este marido, de este curioso impertinente, Anselmo, su amigo se llama Lotario, le dice, pero si tenés un diamante muy fino y dudás de su calidad, ¿tiene sentido agarrar una masa y darle golpes para ver si resiste? Porque si resiste, digamos, va a tener el mismo valor que antes, y si lo destruís, vas a perder una joya muy valiosa. El Quijote es esta joya valiosa que tenemos que preservar de estas pruebas, de estos ataques, o lo ponemos a prueba. Shakespeare, hacemos lo mismo. Sin duda, James Shapiro, que estuvo en Buenos Aires, yo estuve, aparte de escuchándolo, una persona fascinante hablando con él, está muy en contra de la modernización de las obras de Shakespeare. Compara la experiencia de leer o ir al teatro a ver el Shakespeare original y luego leer estas obras modernizadas con la experiencia de tomarse una buena cerveza artesanal grado 8 o tomar Bud Light, ¿no? Y también dice, y yo no estoy de acuerdo, que siempre se han hecho la pregunta los especialistas, los lectores, de, digamos, si el público de Shakespeare abarcaba en su época toda la sociedad, si iban a ver por los analfabetos, ¿cómo eran capaces de seguir estas obras tan complejas conceptualmente, con un vocabulario a veces tan erudito, con juegos de palabras a veces fáciles y simples y chabacanos? Que hay momentos de Shakespeare, yo siempre lo digo sin demasiado prurito, que están a nivel de Posebio Olmedo, de teatro de revista en la calle Corrientes. Pero hay otros en que los juegos conceptuales, verbales, tienen la complejidad de la poesía de Góngora o Quevedo, que una cosa es leerla y digamos, reflexionar sobre ella, y otra cosa es estar en el teatro, donde no hay tiempo de parar y todo, digamos, va muy rápido y hay que seguirlo. Sin embargo, yo me acuerdo de la gente indudablemente iba a ver esas obras y las disfrutaba y se reía, y eran la compañía más popular, y él era el dramaturgo más popular, no era un dramaturgo de élite, no era un dramaturgo para pocos.
Tuve la experiencia también de ir a ver Sueño de una noche de verano en Cambridge, en una hermosa noche de verano en los jardines de una de las universidades, y estaban todas las familias con sus canastas de picnic, con la comida, con el champán, y todos los chicos la pasaban bárbaro, y escuchaban la obra y se divertían y se reían. Debían entender la mitad. Shakespeare, cuando escribía, tenía, digamos, la capacidad como dramaturgo de saber que aún si no se entienden todas las palabras, si no se sigue el texto línea por línea, la obra puede seguirse, y muchas veces las cosas se dicen 2 veces, se dicen 3 veces, tienen un nivel de lo que se llama en teoría de la comunicación redundancia, justamente para eso. A mí personalmente, digamos, lo poco que leí de estas versiones modernizadas de Shakespeare no me satisface. Parece que está muy bien, pero parece otro autor. Y después, en relación a la versión de Trapiero, de la cual no puedo hablar porque leí también así ejemplos sueltos, momentos, partes, plantea otra pregunta, que es una pregunta que sí creo que debemos hacer acá, es decir, acá Buenos Aires, acá Argentina, acá Sudamérica. Cuando se moderniza al español contemporáneo o al inglés contemporáneo, ¿a qué variante del español o al inglés modernizamos? Porque son muchas y no hay una que sea dominante. Yo personalmente jamás tomo como la palabra divina el diccionario de la Real Academia. Me parece que es el diccionario del español que se habla en España y no tiene por qué fijar la norma para todos los hablantes del español, como me pasa con la Academia, etc. Voy a dar un ejemplo solo para que vean de qué hablo. Del primer capítulo del Quijote, primera parte, dice, cuando Don Quijote está armando su armadura y se da cuenta que necesita completar la celada y lo hace con unos cartones, no sé si se acuerdan, un episodio de Sofirante, pero era con la espada, destroza, dice en un minuto lo que había tardado una semana en hacer, ¿no? Necesita completar una armadura con cartones, ¿no? Bueno, ya da la medida del grado, del poder de la ilusión de Don Quijote. Y después dice, esto es el texto de Cervantes, hizo un modo de media celada que, de cartón, perdón, hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Bueno, más allá de que celada, morrión son términos técnicos, ¿no? Que tampoco modifica Trapiero en su versión modernizada, porque no hay palabras modernas, digamos, son lo que son, que lo sepan, por lo menos no hay palabras modernas para eso. A mí hacían una apariencia de celada entera, me parece, supongo que todos ustedes coincidirán, absolutamente transparente y claro. ¿Cómo moderniza Trapiero? Dice, hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, daba el pego de celada entera. Yo daba el pego, tuve que ir inmediatamente al diccionario online para ver qué quería decir. Claro, es como, digamos, es una apariencia medio engañosa, es un españolismo peninsular. Entonces, se da la paradoja que al modernizar algo que era perfectamente legible para los hablantes de muchas regiones del español fuera de España, se vuelve ininteligible para todos los hablantes de español, salvo para los españoles. Y acá de nuevo se plantea el tema de, bueno, la norma lingüística, y si, digamos, el español peninsular es la norma, y además hablamos dialectos, cosa que yo no creo, o todos hablamos dialectos, y cada traductor o modernizador tiene que tener en cuenta, digamos, una comunidad de hablantes mayor que la propia, cosa que en general los traductores españoles les cuesta bastante, digamos, aceptar. Después, otro ejemplo, sobre el final del primer capítulo, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Yo después de leer este y otros momentos del Quijote me enamoré de la palabra peregrino. Fíjense qué lindo que suena, un nombre músico y peregrino, un nombre que viaja, ¿no? Otro autor, un gran autor, uno de los más grandes autores latinoamericanos, García Márquez, hizo la palabra peregrino casi una marca de fábrica, tiene los 12 cuentos peregrinos, ¿no? En 100 años de soledad leemos, hizo falta convencerla de tan peregrino expediente, donde peregrino, y se usa a veces, quizás una de culto, pero la palabra peregrino no está tan perdida en el tiempo, ¿no? En el sentido de extraño, desconocido.
conocido, sugestivo. Pero Trapero me parece que no, y dice, vino a llamar a Dulcinea del Toboso porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y original y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas habían puesto. A mí se me cae el nombre de Dulcinea completamente. El original me parece de una banalidad y una facilidad realmente innecesarias. Claro, es cruel esto, porque del mismo modo que yo puedo agarrarme de ejemplos puntuales, siempre, si lo hiciera yo a la modernización, también encontraría seguramente muchos ejemplos más para echarlo en cara, y ni hablar de lo que nos pasa a los traductores, que siempre nos equivocamos, y los otros traductores pueden señalar exactamente dónde. Yo creo que esto es una cuestión hoy por hoy que está, no se puede contestar en general. Pienso que es válido que el lector con un culto tenga ahora la opción de leer el Quijote en su forma original o leer una versión modernizada. Está bueno que tenga esa libertad. Pienso que quizás para la escuela secundaria el Quijote modernizado sea una buena idea. Pienso que sería una pésima idea en la universidad. Creo que el universitario tiene la obligación de aprender las lenguas, digamos, y lo mismo que tiene para estudiar literatura latina, tiene que aprender latín, para estudiar literatura inglesa, idealmente tiene que hablar en inglés. Bueno. Que una cosa, por otra parte, son las posturas y otra cosa es la práctica. Yo me doy cuenta que a veces tengo una postura, digamos, cuando expongo, discuto más purista y cuando en la práctica hago trampa contra mí mismo. ¿Qué hago cuando traduzco a Shakespeare? Octavo era para una colección magnífica que dirigió, que se gestó aquí en Buenos Aires, Shakespeare por escritores, dirigida por Marcelo Cohen. Me gustaba, además de la idea de que los escritores tradujeran a Shakespeare, también era muy interesante porque se gestó desde Buenos Aires la editorial de La Colombiana, y la idea fue convocar a escritores de todo el mundo de la habla hispana, de nuevo, sin ninguna centralidad, digamos. Era una federación, un conjunto de países hermanos, no había ahí ninguna idea de una madre patria, ¿no?, que convocara o gestionara o dirigiera el proyecto. Ahí, como era una obra, Enrique VIII, que nunca se representa, creo que ni siquiera en Inglaterra, pocos leen, me daba, digamos, una gran impunidad para aplicarme el primer Shakespeare. Quizás hizo una traducción más formal, más literaria, más jugando con el español, digamos, el siglo de oro. Después, cuando traduje Hamlet, era para una apuesta, iba a ser de Hamlet la gran Helena Tacisto, no pudo ser porque ya se enfermó seriamente, pero ya estaba pensando en una traducción para la escena, para, digamos, una comprensión inmediata, para un público argentino, para actores argentinos. Está bien, no lo pongo a Hamlet diciendo che boludo, eso sería evidentemente inaceptable, especialmente para el público argentino, pero busqué ritmos, sonoridades que tuvieran que ver con el español que hablamos nosotros y formas, digamos, que de alguna manera, sin ser neutras, estuvieran en esas zonas de cruce entre los distintos españoles regionales y también las distintas épocas. Ahora, en esta novela de la que te hablaba recién, Cardenio, ya ahí quise darme el gusto de hacer un experimento exactamente al revés. En lugar de modernizar a los arcaicos, quise arcaizar, si cabe el verbo, una novela moderna. Una novela es moderna, creo, en su estructura, funciona por montaje, no hay narrador, es por momentos más cinematográfica que otra cosa, pero la escribí, mi lenguaje de base, mi modelo de lengua fue Armando Shakespeare o Cervantes, para dar tu opinión. Decía, mi modelo fue justamente la traducción, la primera traducción del Quijote al inglés, la de 1612. Dije ahí, del español de Cervantes al inglés de la época de Shakespeare. Bueno, yo empiezo con este inglés. Escribí la primera versión en una forma más o menos parecida a la de ese inglés, o sea,
como todos mis materiales estaban en inglés y como estaba trabajando sobre la traducción del Quijote al inglés, escribí la primera versión en inglés y después la reescribí en español, de nuevo jugando con el español de Cervantes, de Lope, de Góngora, Quevedo. Todo el mundo cuando les contaba lo que yo estaba haciendo me decía, estás loco, porque estamos tomando un trabajo infinito para perder lectores, ¿no? Yo digo, sí, pero me estoy divirtiendo. No puedo hablar sobre el resultado porque sobre el resultado tendrán que hablar, si tengo la suerte de que la lean ustedes. Pero hasta los pocos que me han hasta ahora llegado, las pocas lecturas que me han llegado, porque la novela acaba de salir, dice algo así como, si al principio parece raro y cuesta, pero es que te metes ya, va sola. Que es algo parecido a lo que me han dicho muchas personas. Digamos, yo enseño el Quijote, lo he enseñado a lo largo de años, generalmente a lectores no especializados, y cuesta hasta el capítulo 20 más o menos, y después ya uno se familiariza, digamos, con muchísimas cosas que parecen difíciles, los pronombres, la sintaxis, y queda aquella palabra suelta que cada tanto que no entendemos y hay que ir a las notas al pie. Pero bueno, no tengo una postura en ese sentido tajante, a favor de la modernización o en contra. Creo que depende mucho de cada contexto particular y para qué estamos traduciendo, para quién, si es para lectura, si es para el teatro, tener en cuenta también para qué región lingüística estamos traduciendo, para qué edad de público, etc. Y creo que sí es un tema abierto y que vale la pena debatir. Bueno, por ahora. Entronca con lo que escuchamos recién. En primer lugar, y esto va a quedar como una pregunta porque Carlos dijo algo que yo creo que toca el corazón de una diferencia central entre Cervantes y Shakespeare. Creo que modernizar a Cervantes y modernizar a Shakespeare, efectivamente, como decía Borges, no es lo mismo, porque esto lo digo bajito, porque a veces los españoles, los cervantistas lo tomamos como un juicio de valor, pero no lo es. Y es que yo creo que en algún sentido Shakespeare es una superposición de Cervantes y Góngora, o Cervantes y Calderón, y con esto quiero decir que es como Cervantes, un maestro de la arquitectura narrativa, pero al mismo tiempo tiene una densidad de trabajo con la lengua que es una densidad poética que Cervantes no tiene, y no lo digo, y por suerte vos lo citaste a Borges, porque no lo digo como una carencia de Cervantes, sino que los dos trabajan con cosas diferentes. Esto no escapó a su propia época. En el caso de Shakespeare, una de las críticas que le hizo contemporáneamente Ben Jonson a Shakespeare es que su lengua era imposible de entender. Llegó a decir que algunos de los parlamentos de Marqués él pensaba que habían sido escritos para que no fueran entendidos. Entonces me parece que con Shakespeare el problema es mayor porque el riesgo de confundir la complejidad lingüística a la Góngora, es decir, con un trabajo sobre la lengua que no tiene que ver con el paso del tiempo, confundir eso con la evolución de la lengua y la lejanía que tenemos con una lengua de 400 años es un peligro efectivo. Al mismo tiempo, en algún sentido creo con Shakespeare eso es inevitable porque el Oregon Shakespeare Festival, lo haya pedido o no lo haya pedido, con el teatro ha ocurrido toda la vida que las representaciones actualizaron todo, actualizaron la ropa, las situaciones, pero también la lengua. Todos hemos asistido a obras de Shakespeare, de Eurípides, de todos en donde el texto no es nunca o muy pocas veces o solo en representaciones para puristas, pero no para el gran público respetado. Así que me parece que ahí hay una diferencia sustancial entre los dos autores. Me gustó lo que dijo Carlos de esto de que uno tiene opiniones posicionales, ¿no? Que a veces tiene una opinión y a veces otra, dependiendo de dónde esté situado uno en ese momento. Y yo hoy estoy muy a favor de las modernizaciones, en parte porque leí el artículo en el diario de James Shapiro y me puse muy en contra de ello, así que quizás me encuentran otro día y me encuentran con otra opinión. Pero sepan además que las opiniones vienen de una
persona como yo que además quiere simplificar la ortografía del español y también, si me dejaran, de la del inglés. Así que sepan, tomen esto como de quién vienen. Pero me gustaría retomar algo de lo que se dijo sobre Cervantes, porque me parece que con los dos textos ocurre algo sobre lo que él llamaba la atención, que es que esos son textos que hoy, en su lengua original, solo pueden ser leídos en clave especializada. Tanto Don Quijote como las obras de Shakespeare no son accesibles, casi les diría para ningún lector, más que con las estrategias de un lector especializado, que significa pasar a través de notas al pie, de explicaciones filológicas, de comentarios, de explicaciones históricas, y por lo tanto me parece que de alguna manera desvirtúa el lector que esos públicos tenían en mente cuando fueron escritos, y que por lo tanto, paradójicamente, el ejercicio de modernización adulteradora para algunos de la lengua devuelve al texto, en algún sentido, la potencia que tuvo con su público original. Y quiero referirme a algunos de los aspectos en los que me parece que esto es cierto. Cuando se dice que el público que quiere una versión modernizada es un público facilista, es un público que quiere una cosa más rápida o más fácil, yo estoy tentada de contestar con algo que titularía elogio del lector vago o elogio del lector perezoso, en el sentido de que me parece que Shakespeare y Cervantes son Shakespeare y Cervantes en gran parte porque supieron explotar algo nuevo que estaba apareciendo en su época, que era un lector nuevo y que era un lector que no leía por obligación. Cuando digo leía, también quiero decir ir al teatro, pero no quiero cada vez decir leer o ir al teatro, y por eso quiero decir un lector hedónico, un lector que buscaba la diversión y no el esfuerzo. Y me parece que en algún punto, para mí es muy entrañable, él contaba esto de las dos etapas de la vida de Cervantes, las dos etapas de Cervantes como escritor. Y una cosa que me gustaría agregar, no sé si estás de acuerdo, es que una de las cosas que a mí me parecen entrañables de Cervantes, el escritor alegre, como él se llamó en el prólogo del Persiles, es que en algún punto muy constatable, el primer Cervantes fracasó, y que él supo que él fracasó, y que tuvo, no sé si decir la grandeza o cómo calificarla, de reelaborarse y reinventarse a sí mismo, no con acritud o con resentimiento, sino habiendo aprendido ciertas lecciones. Él hablaba del teatro, una de las cosas que poca gente sabe, porque él la dijo y que está muy bien, es que Cervantes fue un Shakespeare fracasado. Digo, Cervantes habría querido hacerlo de Shakespeare, es decir, tener éxito comercial y ganar dinero con las obras de teatro. El teatro era casi el único lugar en donde aquellos que tenían talento para escribir podían ganar dinero, y no lo logró, pero no lo logró por una razón literaria, y no lo logró por lo que decía él. Cervantes escribió obras de teatro antiguas, obras de teatro que seguían los preceptos clásicos, obras de teatro que tenían métricas uniformes y que, digo, para decirlo de una manera brutal, no las aceptó ninguna compañía de teatro. La prueba de eso fue que las publicó en 1615. ¿Alguien aceptó de mí? Que en 1615 la publicó. No es así realmente, pero bueno, no importa. ¿En qué sentido? No, en el sentido de que realmente la historia no es esa, sino la historia es que hay un negocio y hay unos ganadores y unos perdedores. El ganador es Lope de Vega. Pero no gana porque realmente hace una obra mucho más moderna, etcétera, sino porque al final el teatro es la mafia. Es decir, donde se maneja, igual que de pronto los Kingman, pues en el fondo manejan no determinados territorios. El teatro que él publica en 1613 es teatro que él tiene escrito, alguno, La Gran Sultana comparada con Lope, pero otros son unas obras a una grandeza enorme que no podemos, digamos, limitar de esa manera, como si realmente él hubiera querido eso,
y realmente fracasó porque no había sido tan buen autor de teatro, sino realmente lo que no pudo hacer es, como nadie que no estuviera en el grupo de Lope, en esa mafia, llegaba a ser representado, porque en el fondo no se representaba la calidad, sino representaba quien Lope quería que se representara, por ser el que, digamos, dominaba los corrales de comedia, que eran dos, nada más los corrales de comedia que había en Madrid. Bueno. O sea, hay que reescribir, digamos, sobre todo porque yo era un poco lo que quería contar. O sea, si os dais cuenta, cuando estamos hablando, siempre estamos hablando de Quijote y Shakespeare. No. Cervantes escribió mucho más que el Quijote. Que cuando estamos hablando del Persiles, el Persiles no hay una letra en el Persiles, una palabra que sobre. El Persiles es de una calidad que muchas de las comedias de Shakespeare no le llegan ni a la altura del zapato, es decir, de una complejidad lingüística. La Galatea, hay párrafos en la Galatea de una complejidad literaria que lógicamente, ¿qué sucede? En aquel momento asombraban, hoy son imposibles de leer. Es decir, que de pronto es que estamos hablando de a lo mejor un párrafo que dura 2 páginas. Y claro, de pronto es que claro, tenemos un curso ciceroniano que de pronto dice, ¿cómo llega el verbo? Es que no puedo más. Pero claro, en aquel momento era decir, Dios mío, que me quedo sin aliento, qué maravilla de autor, ¿no? Entonces, no cerremos tampoco al pobre Cervantes, autor del Quijote, que para él era una obra menor, precisamente por ser una obra popular, pero la escribió, y no digamos ya los 30.000 versos que publicó. O sea, bueno, que escribió, que estamos hablando de un grandísimo poeta, ¿no? Calidad, sino que el trabajo sobre la lengua es de otro tipo. Pero lo que quería decir es que con el teatro, que se refiere a Lope de Vega, y yo creo que hay algo en la modernidad del teatro de Lope de Vega que hace algo sobre la obra de Don Quijote de Cervantes, que a él no cambia. Yo decía que descubren Shakespeare y Cervantes el lector hedónico, y por esto quiero decir el lector que se acerca a la obra porque le gusta y porque se divierte, el nacimiento de la literatura de entretenimiento, y descubren los dos al mismo tiempo que es a través del entretenimiento en donde pueden crear un mecanismo para transformar a los lectores, y a unos lectores que yo llamaría vagos, y por vagos quiero decir lectores a los que no se llega por el intelecto sino por el afecto, lectores que son en última instancia lo que es Don Quijote mismo como lector. Si uno ve el homenaje que hay a Don Quijote en el Quijote, Don Quijote no es un lector que lee con la cabeza. Don Quijote es un lector que se relaciona de una manera vital, que se relaciona con lo que lee a través del deseo, y que me parece que inaugura una línea importantísima en la historia de la lectura de Occidente, que va a seguir en Rousseau, que va a convertir a ese tipo de lector, el lector hedónico, en su lector privilegiado. Y es el que va a decir Rousseau: yo quiero un lector que sea un lector que me lee al margen de la cultura, que me lee al margen de los salones. Quiero el lector que me lee porque le toco el corazón, y que, cerrando el círculo, que ustedes también lo nombraron, creo que ahí está, y que mejor interpreta toda esta línea que va de Cervantes a Rousseau, es Flaubert, que efectivamente escribe un libro en donde retoma esa idea de la lectura en Don Quijote con Madame Bovary, que es otra gran lectora romántica, que no lee con la cabeza, que no es una lectora especializada, que no lee libros de aparato crítico, sino que lee historias con las que se identifica y que lee de alguna manera con el corazón. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que tanto en Cervantes como en Shakespeare hay otro descubrimiento del público, que es la idea de esto que decían ustedes, de que se enfrentan a un público muy variado, y que se enfrentan a un público muy variado con el que un solo texto tiene que funcionar, es decir, que tiene que escribir un texto que le guste a un lector sin demasiado aparataje, incluso en el caso del teatro a lectores analfabetos, pero que también le guste a lectores más letrados. Y me parece que esa idea de un libro que apele a muchos públicos y a muchos públicos distintos va bastante en contra de esta idea de un texto que solo pueda funcionar con la dinámica de la lectura especializada. Creo que además
esa predilección, esa circunstancia de tener un libro que se le ofrece a lectores muy distintos es algo que en el caso de Cervantes no solo se reconoce, sino que se aprecia y se valora de una manera muy conmovedora. En el prólogo al primer Quijote, en ese prólogo tan famoso, hacia el final, cuando vuelve la vista el amigo del escritor al público, dice: procurad que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Me parece que esa cosa de ese público múltiple está muy a favor de la idea de un texto modernizado que vuelva a captar ese público múltiple y no solamente de nicho. Y también me parece que recupera la idea de que no hay una sola lectura buena y sobre todo que la lectura buena no es la lectura especializada. En otro orden más específico, no sé si estarás de acuerdo con esto, me parece que Don Quijote es un libro, Cervantes en general, pero sobre todo Don Quijote es un libro en el que circulan algunas ideas que son muy afines a la idea de una modernización. Yo identifiqué tres por lo menos. Primero, parece que en toda la obra de Cervantes hay de manera bastante consistente una crítica de la erudición y una crítica de la literatura erudita. Vuelvo a ese prólogo, al prólogo de Quijote I, que gira en torno a eso. No sé si lo recuerdan o si lo conocen. El prólogo del primer... La falsa erudición. Sí, la de los polienteas, la de, bueno, si tú quieres en un momento dado hablar de tal, habla de un monte y ya puedes hablar de tal. Si quieres hablar de Homero, di que yo he leído a Homero y ponte a leer ahí. Sí, ¿no? De la falsa, ¿no? Es la falsa, pero también la erudición, porque él había escrito un libro que él llama Desnudo y que es un libro que no necesita de ningún aparataje para ser disfrutado. Y el amigo viene y le dice: bueno, si vas a hablar del amor, habla de León Hebreo, si vas a hablar de tal cosa, cita Aristóteles. ¿Quién hace eso? Lope. Sí, bueno. Es que no es una crítica, o sea, que está atacando precisamente a Lope de Vega, que o sea, le está dando un mensaje. ¿Por qué? Porque Lope ha mandado un mensaje a todos los poetas y ha dicho: no hay mal poeta este año y peor el que haga un poema dedicatorio al Quijote. Nadie en Madrid se atrevió a hacerle un poema dedicatorio a Cervantes porque automáticamente Lope le había puesto ya la etiqueta: eres mal poeta. Como él dominaba la literatura de Madrid en aquel momento, ¿qué es lo que hizo Cervantes? Ante eso, que era un problema, le dio la vuelta. Vale, no me atan, pues me lo va a escribir Amadís de Gaula, Oriana, el Preste Juan de las Indias. Es decir, los mejores personajes de los caballeros me van a escribir mis poemas y no vosotros poetuchos, que en el fondo no merecéis estar aquí, ¿no? Entonces, claro, es un diálogo muy de la época, ¿no? No tanto una reflexión genérica, ¿no? Pero también tienes al licenciado Vidriera, el que se dice que lleva debajo del brazo, no sé si lo recuerdan qué es lo que lleva, dice, un Garcilaso sin comento. Modernizando, es un Garcilaso sin comentarios, es decir, los poemas de Garcilaso de la Vega sin todos los comentarios de Herrera, el Tostado, sin todos los comentarios con los que los lectores especializados de la época se acercaban a Garcilaso. Me parece que hay de ese tipo de resquemores y recuperación de la lectura por placer, de la lectura que no necesita todo ese aparataje que, por lo menos yo en algún punto lo veo en la obra de Cervantes. La otra cuestión es que me parece que El Quijote es un libro que está en contra, que ironiza de una manera muy sostenida sobre la idea del original, o sobre la idea de un original intocable que si se altera no funciona. Recordemos que en la ficción cervantina Don Quijote es una historia escrita por un historiador arabio, Siriameto a la que el narrador llega a través de un
traductorzucho toledano que está ahí por las calles de Toledo, ni siquiera es un gran traductor, y que el momento en que termina la primera parte del Quijote, cuando está Don Quijote con esa lanza peleándose con el vizcaíno o el vasco, para modernizar otra vez, se suspende, y se suspende hasta la segunda parte, en donde vuelve a buscar a ese traductor con esa historia, que es una historia traducida, que es una historia de segunda mano, que es una historia mediada con un montón de adulteraciones, y que sin embargo es una historia que nos dejó a todos 10 años, como la que antes deja, 10 años suspendidos a los lectores. Y la última cosa que quería decir sobre eso de Quijote, que me parece que irónicamente hay algunas cosas que mejoran con la modernización. Por ejemplo, uno de los rasgos básicos de Don Quijote en el texto es que él habla una lengua arcaica. Él habla una lengua que es diferente al resto de los personajes. Yo acá les quería leer en el capítulo 2, cuando Don Quijote se encuentra con unas mujeres muy bien. Sí, acá dice: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe hacerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Me parece, quizás me equivoco, pero en algún punto una modernización es capaz de mantener esa diferencia, mientras que no estoy del todo segura que un lector del siglo XX o del siglo XXI pueda distinguir entre el español del siglo XVII y el español del siglo XIII. Son algunas ideas de Lo que pasa es que está parodiando la lengua de caballería, la sí, novela claro, de caballería. No es que por eso pone ese lenguaje. Claro, lo que digo es que el lector moderno no es capaz de distinguir el libro del narrador. Eso lo hace nada más en los 6 primeros capítulos, digamos, en ese primer novela, en el fondo, que conforma la primera salida, ¿no? Es un juego, o sea, por ejemplo, hay algunos que sí que ahora lo están intentando en las adaptaciones, de jugar precisamente, porque sí que tenemos conciencia de que hay un cambio lingüístico, que eso sí que en un momento dado, pero piensen, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora, ¿no?, de esa modernización, piensen, por ejemplo, cuando el Amadís de Gaula, que es un texto de finales del siglo XV, que se publica y se sigue reeditando hasta 1587, 1590, en las reediciones de 1590, en esas últimas reediciones, ya hay un montón de cambios, sobre todo lo que son los cambios más aparentemente lingüísticos. Por ejemplo, no dicen ya fuyan, sino dicen huyan, pero ya en las propias ediciones del Amadís del final de siglo, ya hay una voluntad de que ese lector de final de siglo, que ya tiene conciencia de que ha habido un cambio lingüístico, lea el texto de la misma manera que lo leían las personas del principio de siglo, que lógicamente decían fullar, fuyáis en su habla habitual cotidiana, ¿no? Entonces, el hecho, a mí me parece muy interesante lo que planteaba Carlos, de cuándo llega el momento en el que es obligatorio la traducción. Por ejemplo, si ustedes todos, digamos el francés, ¿no?, que es una lengua, digamos, dentro de las lenguas románicas que más ha evolucionado, es decir, incluso nosotros siempre, yo cuando doy las clases de lingüística románica, siempre les digo, como no termine de evolucionar, termina de convertirse en un sonido, porque claro, de pronto pues es todo ya al final una evolución de quitar letras, sonidos, etc., ¿no? Bueno, pues es la lengua más evolucionada, de tal manera que cualquier texto de la lengua medieval, es decir, no solamente ya Saussure, sino cualquier texto lo tienen que leer en traducciones modernas, pero ya en la lengua media, que es decir, ya en el siglo XVIII y XIX, lo tenían que hacer ya en traducciones. Entonces, cuando llega el español, ese español que en un momento dado es verdad que ya hay una conciencia de decir, me cuesta, o sea, es tal la diferencia lingüística que tenemos, que en el caso del español es menor, para poder llevar a cabo esa traducción. Yo ahí creo que estamos en el momento de que es una opción. Es decir, en el caso del francés es una obligación. O sea, nadie en Francia, hoy en día, con el francés actual, podría leer nada, ningún texto, ni entender ningún texto del francés medieval. Entonces, es obligatorio traducir al francés actual. Yo tengo compañeros de franceses de literatura del siglo de oro que dicen, he tenido que leer el francés medieval, es decir, he tenido que leer mi literatura en traducciones al español, porque en el fondo han sido compañeros de español que han traducido al español precisamente también, ¿no? O sea,
Entonces, en el caso del francés es obligatorio. En el caso del español, creo que ha llegado el momento en el que sea una opción. Hasta ahora, lamentablemente, cualquier persona... En el caso del teatro, es verdad que el público es directo. O sea, ahí sí que es verdad que hay esa comunicación en donde, bueno, en el caso, por ejemplo, del teatro clásico español, lo que se hace, por lo menos en España, se hacen modernizaciones. Es decir, cuando estamos representando a Lope, ahora que se ha representado la Numancia de Cervantes, Luis Alberto de Cuenca y Alicia han hecho una adaptación en la que incluso han quitado texto. Porque claro, una obra de teatro, 4 horas hoy en España, o sea, en fin, nuestra forma de entender el teatro pues puede en un momento dado ser contraproducente, porque al final dices, oh, pues es que qué tipo de teatro no me interesa, ¿no? Bueno, pues yo quiero también que la Numancia llegue y que llegue precisamente el texto, ¿no? Entonces es verdad que estamos hablando de esos lugares que son muy peligrosos, pero que es verdad que me ha gustado mucho lo que decía Carlos de la opción, ¿no? O sea, luego tú, como persona, nadie te obliga a leerla de trapiello, y yo espero que salgan muchas más. Porque claro, a Trapiello no se le puede pedir que haga la traducción al español que no existe, es decir, a ese español de la academia. Él hace la traducción tomando las decisiones culturales, etcétera, pero también lingüísticas, que es a su norma, etcétera. Si uno coge la traducción de Rutherford, la que está en Penguin, en inglés británico, y la de Grossman en el inglés de Estados Unidos, hay una diferencia enorme entre una y otra. Bueno, pues yo animo a que en un momento dado dices, bueno, pues yo quiero hacer una traducción, digamos, en la norma americana, o en una norma argentina, o en una no norma. Es decir, que cada traductor, desde su propia experiencia lingüística, de pronto dé también su versión y su visión, que al final no deja de ser el traductor, ya sea al español moderno como a cualquier otra lengua, un intérprete. Entonces, bueno, en ese intérprete, pues bueno, yo creo que a Trapiello no se le puede exigir ni criticar que en un momento dado no haga una versión universal, sino todo lo contrario, que ha abierto, yo creo, un poco un dique, que estábamos todos ahí paralizados por el miedo, y ahora yo creo que editorialmente podría ser muy, muy rentable también, incluso que se hagan bueno, pues, contratos para que gente de otros países también lo haga, ¿no? Ese otras obras, ¿no? Sí, yo de hecho le tengo no solo simpatía a Trapiello, sino envidia, porque digo, claramente cumplió el sueño del Pierre Bernard, ¿no? Digamos, yo creo que en el fondo cuando se lo defiende, se dice, bueno, Juan trabajó 14 años y encima lo critican. No, él quería escribir el Quijote y se dio gusto, ¿no? Así que yo digo, yo continuaciones además, por eso. Yo digo, lo entiendo porque yo también, digamos, quería escribir el Quijote y una obra de Shakespeare, entonces logré esas dos cosas juntas. Y es realmente muy placentero. Pero, no, yo quería volver sobre Shakespeare, lo tenemos un poco olvidado, y plantear que, claro, podemos hablar, discutir, opinar, me pueden convencer ahora de que estoy equivocado. Ahora, cuando me dicen, tengo boletos para el Oregon Shakespeare Festival, digo, no voy ni loco. O sea, yo me pasé toda mi vida sentando el trasero en una silla, quemándome las pestañas para aprender a leer Shakespeare original. Si ahora voy a un festival y todas las obras están modernizadas, ya no tengo opción. Eso, digamos, de alguna manera, por hacerle un favor a los lectores perezosos, están quitándole el derecho a los lectores que han trabajado un poquito más de ver las obras que ellos quieren ver. De nuevo, quizás la cuestión sea entonces no tanto sí o no, sino, bueno, hasta dónde, cómo. Yo fui ahora en Londres el año pasado a ver el Hamlet más exitoso a nivel público, porque actuaba Benedict Cumberbatch de Hamlet, y era para un público muy general y muchos extranjeros. El Globo está lleno de extranjeros, la mitad de ellos no entienden absolutamente nada y sacan fotos, pero bueno. Pero en esta obra no, por lo menos, aparte las entradas eran exorbitantes, así que no creo que nadie fuera a sacar fotos para no se podía sacar fotos. Pero lo que hacían era, sacaban una palabra cada tanto donde pensaban que la palabra de alguna manera iba a... Y eso
yo que trabajé para teatro, pero más aún para cine, escribiendo guiones, es cierto que en el cine y en el teatro, si el espectador se te fue, digamos, lo perdiste, es difícil recuperarlo. Y por ahí un momento de intensidad emotiva o un momento de un sentido importante de la pieza que está en juego, perderlo por una palabra, lo entiendo, que sea un riesgo que no vale la pena correr. Pero lo que yo veo en lo poco que revisé de estas nuevas versiones de Recording Festival es que, digamos, reescriben todo Shakespeare, le cambian la sintaxis, cambian casi que aparte, esto es algo que es un poco inevitable, el dramaturgo para darle la sensación a quienes lo contrataron de que ha hecho un buen trabajo y que no es perezoso, cambia más de lo que debiera para decir, no, ven que trabajé. Yo creo que en literatura siempre, yo soy digamos, he pasado una buena parte de mi vida profesional enseñando a leer Ulises, siempre bajo la premisa de que el libro no se adapta a los lectores, sino que los lectores se adaptan al libro, y llegar a convertirse en un lector capaz de leer Ulises es, digamos, una meta. Yo digo, la gente me dice, pero ¿por qué tengo que leerlo? Es muy difícil. No tenés que leerlo, pero es muy placentero superar las dificultades, da un placer enorme. Yo mismo digo, el alpinista no quiere subir el Cerro de Montevideo, quiere subir el Aconcagua, ¿no? Bueno, un buen lector también, digamos, muchas veces quiere enfrentarse al texto con dificultad. Además, bueno, de nuevo, la salvedad que ahora, cuando se trata de leer, se puede comprar el Quijote original o el Quijote modernizado. Digo, ahí no hay, me parece, discusión digamos, si alguien dijera no debería existir el Quijote modernizado, creo que ahí sí, sin duda, se pasa de autoritario. Pero también me parece, ahora volviendo a Shakespeare y al teatro, que mantener, es cierto que la idea de que el texto de Shakespeare era una especie de santos evangelios, una escritura secular, es relativamente reciente, es del siglo XIX. En el siglo posterior, del siglo XVIII, se reescribían las obras de Shakespeare tanto a nivel verbal como a nivel argumental. Digo, el Rey Lear que vieron los ingleses durante 150 años era un Rey Lear con final feliz. Se salvaban Lear y Cordelia y vivían felices, como Lear mismo sueña en el original de Shakespeare por la hija muerta en brazos, obviamente. Pero creo que hay un desafío interesante para los actores, sobre todo los actores y directores ingleses que tienen mucha manía para eso. Es decir, sí, este texto es difícil, esta palabra hoy en día no la entiende nadie. ¿Qué hacemos nosotros, actores, para que el público la entienda? ¿Qué gesto, qué elemento escénico, qué otros lenguajes teatrales movilizamos para que esta palabra incomprensible llegue a los espectadores? Así como Georges Perec, el gran escritor francés, decidió escribir una novela sin la letra E, y uno dice, ¿pero por qué? Y bueno, porque justamente lo obliga a imaginar, pensar cosas nuevas. La restricción siempre ha sido muy productiva en literatura. Yo mismo, con Alejandro Tantanian, conocido director argentino, recientemente nombrado director del Teatro Cervantes, trabajamos en la versión de Hamlet para originalmente una versión, digamos, fiel a Shakespeare. Después pensamos en una reescritura, digamos, y yo le dije, mira, yo lo que puedo hacer es esto. El texto no lo toco, claro que no lo toqué porque era mi traducción, pero digo, no voy a modificar el texto. Ahora vamos a modificar todo lo demás. Ese es el juego, ¿no? Eso es lo divertido. Eso es lo que han venido haciendo en el teatro y en el cine, donde prácticamente se hace cualquier cosa en las adaptaciones con el texto original, menos en Shakespeare, no se toca, que es decir, bueno, podemos mantener el texto y cambiamos todo lo demás. Ahora, digamos, con esta nueva opción que se abre de cambiar también el texto, bueno, se ganan algunas cosas, pero las posibilidades de este juego, la demanda que este juego tiene con la imaginación de director, actores, escenógrafos y público también puede perderse, y eso creo que es un riesgo. Dedicaba a representar sus óperas, por lo cual se tuvo que volver a Alemania y después creó varias.
pero no le fue nada. no le fue nada. Bien, la restricción es productiva. Es productiva. Suerte que lo han mencionado, los ingleses ya modernizaron Shakespeare. La editorial Dillons, mencionaste Penguin, está en la versión moderna. No sabía del... Pero si no recuerdo mal, publican las dos. Bilingüe. Sí, una página está en ahí, el original de Shakespeare, la otra página está el original, el inglés moderno. Sí. Y eso es realmente muy fácil y muy bueno para leer. Sería estupendo, se puede hacer también en español. Realmente leer el Quijote en su idioma original no es tan complejo como puede ser leer Shakespeare. Realmente no es tan complejo. Porque fallar por allá o cosas así, se me escapa en este momento, puede uno fácilmente adaptarse. Lo que sí me pareció fascinante que mencionaron recién es la versión al teatro. España ha ganado muchísimo en teatro de la representación de sus clásicos al haberlos llevado un poco a la manera shakespeariana de representación. El Calderón de la Barca, que se hizo en el Teatro San Martín, de La vida en sueño, fue maravilloso. Le quitaron todo, lo convirtieron como hacen en la escenografía en Shakespeare, muy abstracta la escenografía, es una representación. Y eso creo que sería muy importante para la representación de Cervantes en el teatro, que va a ser muy interesante asistir a él. Sí, sin duda. Muchas gracias y lo felicito. Bueno, yo podría decir, me anoto en estos poco cultos lectores del Quijote, ¿sí? Y entonces he leído el Quijote de la Real Academia Española, donde justamente se hace una observación de nota al pie lo que dice Juan Manuel sobre Lope de Vega. Y realmente he gozado profundamente leyendo el Quijote. Es el libro con el que más me he reído, con el que he crecido, donde hay un llamado, yo no puedo creer que en el siglo XIX hay un llamado, digamos, a la mujer a que sea libre. Por ejemplo, cuando uno de sus personajes que no quiere usar el apellido de marido, me parece que tiene una actualidad fantástica. No sé lo que sería leer un Quijote, una versión moderna, pero el esfuerzo, como decía vos, Carlos, de leer el Quijote es algo maravilloso, genera esfuerzo leerlo, pero es fantástico. Simplemente también es un lugar de lectora, lo que muchos especialistas me saben, entonces aclaro eso. Tuve la fortuna de ir a un colegio humanista clásico, donde tuvimos 7 años de latín y griego, historia de la lengua, que se llaman a los clásicos. Y en ese mismo colegio leíamos a Diosí, leímos a Cervantes, leímos el Quijote. Yo, para mí fueron experiencias a mis 12, 13 años. Estoy segura que se me pasaba quizás el 80% de la envergadura de la obra. Pero haber leído a esa edad esas obras marcó mi relación con la lengua, con el lenguaje como un fenómeno humano y con la literatura. Y si bien en mi casa no había personas extremadamente cultas, pero había una gran valoración por el lenguaje, al punto de que cuando yo preguntaba qué quiere decir eso, mi padre me decía, vaya, busca un diccionario. Entonces, doy estos datos como para darnos un contexto de cuál era la lectura. Esa experiencia quedó olvidada en mi sensibilidad por muchísimo tiempo. Cuando entré a la universidad había mucho menos tiempo para leer literatura, pero estaba estudiando ciencia política. Y con esto lo que quiero decir es retomar a mis casi 40 años ahora el Quijote, lo he retomado recién, o sea, 30 años después de haberlo leído, o casi 20 y pico años de haberlo leído por primera vez. Y desde esa experiencia solamente dar el testimonio de que yo recuerdo lo que sentía y recuerdo lo que me pasó cuando lo leí a los 12 o 13 años. Y
hace 2 días Coetzee dijo que es lo que, presentando su libro de ensayos, bueno, el primer ensayo es que es un clásico. Entonces, una de las características que ponía como el clásico, la primera es la atemporalidad. Y entonces digo, la atemporalidad también dentro de la vida de uno mismo. El clásico es aquel que uno lo puede leer a los 12 años y entender algo del clásico. Y lo leeré ahora a los 40, que estoy en ese proceso, y entenderé otro tanto. Y si Dios quiere que viva muchos años, ojalá que lo pueda leer a los 80. Sí, es lo que tiene, efectivamente, es lo que tiene. Pero está también toda la experiencia contraria. Miguel Rey odiaba el Quijote, porque lo habían obligado a leerlo en la escuela, y como lectura obligatoria no quería saber absolutamente nada de eso que había sido una cosa horrorosa. Y fue en el 2004 a Madrid, y de pronto en una cena se encontró con una persona al lado y le contó las aventuras del Quijote. Y de pronto él terminó esa cena diciendo: ¿cómo me he perdido yo esta maravilla que odiaba y que además jamás me podían convencer que era? Y llegó a Argentina, llegó a Buenos Aires, lo primero que hizo fue ponerse a leer el Quijote. Al día siguiente llamó a Página 12 y le dice: para el 2005 quiero ilustrar el Quijote. Y lo estuvo ilustrando durante todo el tiempo. Es decir, es verdad que todas las experiencias personales son importantísimas, y lo que tiene un clásico es que hoy en día seguimos hablando del Quijote. Seguimos hablando de Cervantes y de Shakespeare y de Dante y de tantos otros autores que en el fondo nos están dando. Pero lo que tenemos también nosotros es la obligación de abrir la paleta de posibilidades. Yo creo que en esta mesa ninguno somos defensores exclusivos de la modernización. O sea, que digamos que no es decir, no, es que queremos que los clásicos serían solamente en versiones originales. No, o sea, versiones traducidas, modernizadas o lo que sea. No. Creo que somos los tres afán y defensores de lo máximo para poder llegar. Pero a veces lo que hay que llegar es precisamente con una sonrisa. Yo en el 2005, cuando celebramos el 4º centenario, terminé desesperado, porque estábamos hartos de tantas celebraciones, había gastado un dinero que no teníamos, bueno, un desastre, y no ha servido para nada. Y de pronto una amiga me cuenta que su hijo, que solamente tenía 3 años, estaba jugando con los Playmobil y estaba: tú, gigante, ya verás que va a venir no sé qué, no sé cuánto. Y decía: bueno, algo hemos hecho, porque este niño, realmente su vida, Don Quijote, forma parte de su vida, no forma parte de una lectura, no forma parte de una experiencia de escuela. Él, cuando tiene que jugar con sus muñecos. Entonces, al final, en muchos casos, en la escuela se está haciendo esa labor fundamental de acercarte. Ese es para que luego, cuando llegues a la edad de poder disfrutarlo, lo puedas hacer con una adaptación, lo puedas hacer con una traducción, o con el texto original. Si no puedes, irte a la traducción y luego volver. Porque al final lo importante es disfrutarlo al máximo. Pero claro, también hay que poner todos los puentes para que ese máximo, digamos, llegue en el momento adecuado. Si me permites una cosa, si van a hacer una modernidad, si hablamos de modernidad para el hecho de que la gente hoy capte la maravilla que un clásico mantiene hoy vigencia, por lo que dijo, algo que no citamos, pero que casi ni merece ser modernizado, es el episodio del Quijote con la pastora, donde está a defender el derecho de ella de ser mujer y no tiene por qué otro que la quiera, ella obligarse a quererlo. Eso es extraordinario en el día de hoy, sobre todo con el problema que hay de ni una menos, con el problema es extraordinario. Eso habría casi que darlo como lectura obligatoria en las escuelas y todos los colegios. Bueno, les agradecemos mucho.